Muy buen día a todos. Mi nombre es el licenciado Alfredo Acosta. Soy licenciado en Ciencias, mención Química del Departamento de Química de FACEN. Soy encargado del laboratorio de instrumental y voy a presentarles el trabajo denominado Caracterización cualitativa de mentol en mezcla de productos naturales comercializados utilizando como patrón de referencia la especie Menta piperita. Como introducción, cabe mencionar que las plantas medicinales han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales para el control de problemas de salud humana, tanto preventivo, paliativo o curativo en algunos casos. La mayoría de los pueblos originarios en todas las regiones del mundo contaban con una gran cantidad de conocimiento acerca de componentes naturales en las plantas y eso casi todos fuimos heredando eso hasta lo que es hoy día. En el Paraguay el consumo de hierbas medicinales es amplio, ya sean infusiones frías, calientes, en forma de preparados o en forma de con preparados secos. Es un hábito cotidiano, es una parte de lo que es nuestra cultura, tanto en Paraguay como en la región de toda Sudamérica. Pero la problemática es qué es lo que consumimos. ¿Cómo nosotros sabemos que el compuesto, el producto que nosotros estamos adquiriendo de verdad posee el componente activo que nosotros necesitamos de la planta que necesitamos? En el país no existe un control fitoquímico adecuado vigente que caracterice estos productos y determine sus principios activos de manera a asegurarnos que los componentes, que los preparados que estamos adquiriendo de verdad poseen estos componentes. Para eso consideramos necesario el desarrollo de una técnica de aplicación rápida y fácil que nos permita tener esta información. Pero, ¿cómo sabemos que una especie vegetal es la especie vegetal que estamos buscando? Primeramente hay que destacar que cada especie vegetal dentro de una misma familia puede presentar características morfológicas similares, pero puede diferir en componentes activos en la misma familia. La única manera de estar seguros que una especie vegetal es una especie vegetal concreta es a través de la identificación taxonómica, donde se confirma la identidad de la especie vegetal y esto es a través de un ensayo taxonómico en donde se van viendo todas las características de la planta, desde el tallo a las hojas y a la raíz. Por otro lado, tenemos la determinación de los componentes activos. Las determinaciones a nivel fitoquímico de materiales vegetales nos brindan información a grandes rasgos sobre los grupos de metabolitos y sobre todo metabolitos secundarios en forma cualitativa. Entre estos métodos podemos destacar a la cromatografía, sobre todo la cromatografía en capa fina, PLC por sus siglas en inglés, que es un método cromatográfico de separación sobre una placa delgada de material denominado fase estacionaria. El, el componente que nosotros queremos identificar se siembra sobre esta fase estacionaria y es movida a través de la misma por una fase denominada fase móvil, que por lo general suele ser líquido en este caso. Es un método de fácil utilización, es un método muy viable y actualmente sigue siendo utilizado como una fuente de separación e identificación de componentes. La metodología exacta sobre lo que es la cromatografía en capa fina, aquí podemos tener a grandes rasgos, sería esto puede ser un material como sílice montado sobre vidrio, sílice montado sobre placa de aluminio, un papel cromatográfico, en donde se realiza una línea de siembra y en esa misma línea de siembra se van sembrando
los patrones, las muestras y los controles que se requieran necesarios. Eso se va introduciendo dentro de una cuba con la fase móvil, que sería en este caso líquida. La fase móvil va a ir subiendo a través de la placa, humedeciendo todo el contenido de la fase estacionaria y de la muestra que se sembró. Con el tiempo eso va a ir impulsando el material que nosotros sembramos y separando en sus componentes básicos. Esa sería la metodología sobre lo que es la cromatografía en sí. Pero ya que nosotros estamos contemplando la identificación de un componente, en esto siempre se coloca en una de las líneas de siembra un control que sería nuestro patrón o nuestro estándar, si es que contamos con patrones estándar puros. Entonces el material vegetal que una vez ya tenemos identificado, ya tenemos certeza de que la planta que estamos teniendo es en realidad la planta que estamos buscando, entonces se determinan los componentes activos de la misma. En cuanto a materiales y métodos, la selección de nuestra planta patrón fue colectada en la ciudad de J. Augusto Saldívar del Departamento Central y fue llevada al herbario FACEN para su identificación taxonómica. En cuanto a las muestras, seleccionamos muestras al azar de tanto yerba mates compuestas, preparados magistrales, preparados vegetales obtenidos en el mercado. em, y aparte de eso, seleccionamos al aceite esencial de menta como uno de los controles. En cuanto a la extracción de los componentes, tanto del material vegetal obtenido como de las muestras, se utilizó un equipo Soxhlet-Randall por el método Goldfish para la extracción con solvente. En este caso usamos hexano como solvente. Las muestras se depositan en frascos que van dentro del equipo, en el cual va a ir en contacto con el hexano a reflujo por aproximadamente una hora. Luego de obtener el extracto hexánico crudo de las muestras y de la planta utilizada como referencia, se empezó a preparar las placas cromatográficas. En este caso nosotros utilizamos gel de sílice montado sobre una placa de aluminio, una cuba de cristal, y la fase móvil utilizada constaba de acetato de etilo tolueno en proporción 93:7. Las placas primeramente fueron activadas en el solvente, es decir, se colocaron las placas en la cuba de vidrio con ya con la fase móvil. Se dejó humedecer por completo las placas para activar los centros de retención en la fase estacionaria. Se utilizó como revelador luz UV a 254 nanómetros y una solución de vainillina al 1% en ácido sulfúrico. En cada línea de siembra se inyectaban 50 microlitros de las muestras y de las soluciones estándar y de control. Las placas cromatográficas siempre se montan de esta manera. Se realiza una línea de siembra en la cual se anotan las medidas y las dimensiones, y una línea final hasta donde va a llegar nuestra corrida. Dejan espacios de aproximadamente 1 centímetro entre cada línea de siembra. En este caso teníamos 10 muestras. Aparte de ellas, se incluye la menta, la planta como sustancia patrón, y un control de mentol como control positivo. Las líneas de siembra se realizan con microjeringas
Como ya se mencionó antes, se inyectan 50 microlitros en todos los casos y luego de eso se procede a dejar correr con la fase estacionaria hasta llegar a la línea final de corrida. Una vez que llega a la línea final, se observan todos los cambios dentro de lo que es el papel así en sí. Y acá ya se pueden apreciar ciertas similitudes en lo que es la planta patrón con respecto a las manchas producidas por cada una de las muestras. Tenemos numeradas del 1 al 10 las muestras que incluían hierbas y preparados medicinales. La primera línea de siembra corresponde a la planta patrón y la última línea de siembra en cada placa al estándar de mentol. Luego se procede a revelar con luz UV a 254 nanómetros para observar las manchas presentes a esa longitud de onda y se van marcando las manchas antes de revelar con vainillina sulfúrica. Una vez más se puede apreciar una cierta similitud con respecto a la planta patrón. Hay líneas de manchas que son muy similares, en algunos casos muy tenues, pero eso se debe al bajo contenido justamente de los principios activos con respecto a la menta. En revelado con vainillina sulfúrica se sumerge las placas una vez determinadas las manchas por UV, se marcan con lápiz y luego se procede a sumergir toda la placa en una solución de vainillina sulfúrica al 1%. En algunos casos se acentúan las manchas. En el caso del mentol es muy evidente el revelado con la vainillina sulfúrica, pero justo esta es muy tenue en lo que representan las muestras. Muy pocos casos de las muestras coincidían la mancha con la del patrón de el estándar de mentol en sí, lo que nos lleva a determinar que en ciertas hierbas o en ciertos preparados medicinales, lo que más abundaba era estándar de mentol, no así la menta en sí. Como vimos en las placas cromatográficas, pudimos determinar que hay ciertas similitudes con respecto de las muestras con respecto al estándar de menta de la planta y el estándar de mentol. Lo que nos lleva también a concluir, aparte de que este método es muy viable para la identificación de componentes no solo de menta, sino de otros componentes dentro de lo que es hierbas y preparados para identificar los componentes que dicen tener. También nos permite visualizar de manera cualitativa en qué cantidad ellos van agregando estos componentes a estos preparados. En algunos casos vimos que las manchas no coincidían para nada con lo que es la planta patrón que utilizamos, pero sí coincidían totalmente con lo que es el estándar del mentol. Eso significa que en algunas hierbas o en algunos preparados medicinales lo que hacen es agregarle solamente el mentol como aceite esencial, más no así la planta en sí, que es una declaración que ellos efectuaban en los preparados. O sea, declaran que los preparados contienen cierto tipo de compuestos vegetales que no le agregan, solamente le agregan los aceites esenciales de los mismos para simular que poseen estos componentes. Y una vez más, recalcando que esta metodología resulta como una alternativa válida para la identificación cualitativa de componentes, tanto en preparados medicinales como en hierbas compuestas. Queremos mencionar nuestro agradecimiento al personal del Laboratorio de Recursos Vegetales, tanto por el espacio
como por la utilización de sus equipos y el apoyo técnico que nos brindaron. También al Departamento de Química por permitirnos estar realizando este tipo de investigación y a la directora del departamento. Muchísimas gracias.